Muy buenas a todos, aquí estamos con Pablo y con Saúl, un nuevo directo y aquí esta vez con la resaca post-tour. Y nada, daros las gracias de nuevo por asistir, por aceptar la invitación y nada, a ver qué hablamos hoy. Gracias a ti, como siempre, Roque. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí otra vez. Vamos allá con lo que ha dado de sí este tour. Bueno, antes de hablar sobre los corredores, quería preguntaros así a cada uno qué os ha parecido el recorrido en general, en las etapas en sí. Empieza tú si quieres, Saúl, y yo continúo. Vale, vale, como saludaste tú primero, estaba esperando a tu turno, pero bueno, si Uf. lo dices así, empiezo yo ahora. A ver, sobre el recorrido, a mí no me pareció un mal recorrido. Yo ya cuando lo vi dije, está bien, o sea, tampoco una maravilla. Lo que sí que he echado de menos, lo eché de menos al verlo y lo he echado de menos también a posteriori, es que hubiera alguna etapa más de montaña que bien no tuviese final en alto o que el último puerto no fuese el más duro, de los más duros, ¿no? Para que se animase más a que se rompiese desde lejos. Yo eso lo que echaba de menos, sobre todo, porque por lo demás me parecía más o menos equilibrado y creo que no ha sido un mal recorrido, pero sí que un poco llegué a tener la sensación de que todas las etapas de montaña empezaban a ser un poco lo mismo porque eran puerto duro, puerto duro, puerto duro y también puerto duro en el final. Es decir, buenos puertos de paso, pero cuando el final es tan duro, no sé, como Plateau de Bell, como Isola 2000 y demás, al final se decide casi todo en el último puerto, ¿no? Entonces, pues esa es mi sensación, un recorrido al que yo le daría un aprobado bastante holgado, pero en el que he echado de menos otro tipo de etapa de montaña. Yo coincido contigo, Saúl, pero también algo que he estado viendo este tour es que también había un exceso de etapas llanas en cierta parte de la carrera, como final de la primera semana y principio de la segunda, se me hacía muy repetitivo, como 2, 3 días seguidos así y sin fuga, sin nada de aliciente tampoco cerca de meta. No sé, también la actitud de los corredores cuenta en este tipo de etapa o el viento, pero se me ha hecho también muy repetitivo. Eso, pero quitando eso, más o menos el equilibrio estaba bien en crono montaña, quizá exceso de final en alto, como ha dicho Saúl, que hemos visto la misma etapa como 4 veces seguidas, pero bueno, también por la superioridad de Pogačar un poco. Claro, es que el tema es que igual si Pogačar no fuese tan superior, cambiaría igual Sí. bastante más el escenario. Igual podríamos haber visto algún ataque más de lejos. Pero claro, para hacerlo hay que tener un par de, hablando mal de pelotas. Y de esos ahora, pues claro, al tener un equipo, porque no sé si os disteis cuenta, de hecho, en las etapas de montaña veíamos a 5 tíos de blanco del UAE y claro, ves a 2 del Soudal, 2 del Visma, pero claro, es una superioridad aplastante. Y porque se fue Juan Ayuso a casa, si no, cuidado. Pero tienes a Pogačar, tienes al Almeida que terminó cuarto, que casi hace podio en el Tour. Y claro, al final es una superioridad bestial. Y aparte tienes a Marc Soler, a Sivakov al final. Y bueno, y Nils Polit, que además ahora es escalador por lo que veo. Pero, o sea, es una superioridad aplastante y yo creo que eso nos privó del espectáculo. Y luego hay una etapa que yo creo que va a haber 50-50 en opiniones, que fue la del Esterrato. Porque yo cuando entrevisté a Buitrago, el segundo día de descanso del Tour, y claro, me comentó que claro, para el espectador puede ser súper guay, súper espectacular, pero como corredor me recordó un poco, no sé si os acordáis de aquella etapa de Pavé hace unos años en el Tour, que pinchó Bardet, no sé si 3 veces, Landa se cayó, Rigurán perdió un montón de tiempo. Pues me recordó un poco esa etapa, pero mucho más light, al no tener pavés. Y me comentó que, claro, como corredor lo vives muy tenso. Y, y yo creo que en los corredores, creo que también le preguntaron a Vingard, tampoco les gustó mucho. Y quería preguntaros a vosotros qué os pareció, si estáis a favor o en contra de ese tipo de etapas, ya sea de pavés o de derrotas un poco diferentes. Bueno, yo la verdad es que normalmente en los temas siempre digo que trato de ser coherente con lo que he dicho antes y seguir una opinión, pero al respecto de este tipo de etapas, yo he tenido opiniones diferentes a lo largo del tiempo, porque recuerdo mi momento en el que decía, pues no sé, sé que esto lo he dicho hace 4 o 5 años, que este tipo de etapas que me gustan mucho, pero que yo no las metería en una gran vuelta, que preferiría que estuvieran más en una clásica, en una prueba de un día en las que va quien de verdad quiere ir a ese tipo de terreno,
Pero ahora mismo ya no tengo tan claro que esa opinión que yo tenía sea correcta, porque tampoco me parece una etapa que cree un peligro especial, es decir, que en ese sentido no lo veo mal. Y es una etapa que crea mucho espectáculo de principio a fin, aunque a lo mejor al final no haga diferencias, como ha sido este año, porque realmente no hizo diferencias, pero sí que yo como espectador la viví con gran tensión de principio a fin. Es decir, es una etapa que sabes que a 100 kilómetros de meta la tienes que estar viendo porque van a pasar cosas y puede haber diferencias en esa parte de la etapa, aunque después no se manifiesten en meta. Entonces, ahora, a día de hoy, soy más, estoy en una posición más a favor de este tipo de etapas de lo que estaba hace 4 o 5 años, por ejemplo, y creo que está bien. Tampoco en plan abusar, pero yo creo que es un día interesante, es un día diferente, sobre todo, es un día que te puede sacar de la monotonía de etapas de una gran vuelta, sobre todo si está bien ubicada en la estructura de la carrera. Y aunque hay una pequeña parte de mí que sigue pensando que sería mejor dejar este tipo de etapas con tramos de tierra y tal para pruebas de un día y que vaya solo quien quiera, pero pesa más ahora mismo el decir, no, está bien y creo que hace más bien a la carrera que mal. O sea que si me tuviera que mojar, yo diría a favor de este tipo de etapas. Yo es que he ido cambiando de opinión hasta durante el mismo transcurso del año, luego viendo la propia etapa, porque de primera yo siempre estoy a favor de meterle un poco de picante con etapas como adoquines, este rato de la Toscana, por ejemplo, en el Giro de Italia. Pero claro, veía tanta información en redes sociales, tantos vídeos de reconocimiento estos meses y los caminos, la verdad, me parecían como una lotería en cuanto a pinchazos y demás. Y me recordaba un poco a los de la Paris Tour que empezaron a meter estos caminos hace como, no sé, 5 o 6 ediciones o más o menos. Y se convirtió en una lotería con todos los que iban en cabeza pinchando, los perseguidores igual. Y yo prefiero que dentro del nerviosismo sea un tema de piernas o de táctica y no de suerte, porque yo tenía ese miedo, pero una vez visto no me pareció para tanto el riesgo de pinchazo ni de caída y cambié de opinión porque la verdad es que fue un etapón. No pasó nada a nivel de diferencias, digamos, pero fue quizás 120, 130 kilómetros de máxima intensidad. Por otro lado, entiendo a Buitrago cuando lo entrevistaste o a cualquier corredor de la general y director, ¿sabes? Tiene que ser una movida de los días anteriores pensando en esta etapa, dejarte ahí cualquier opción o meses de preparación, eso lo puedo comprender, pero desde el punto de vista del aficionado yo creo que funcionó bastante bien. El único que igual te podría apoyarla sería que le vi con ganas a Renko o incluso a Pogačar, que Pogačar se anima a todo. Claro, Renko es un Pero poco dual en este aspecto, ¿no? O sea, luego se animó, atacó, pero de primera yo recuerdo a Lefebvre y a él quejándose porque además tuvo esa mala experiencia en el Giro de 2021, este rato, y no sé, o sea, fue como que yo no sabía si iba a quedarse totalmente descolgado o iba a atacar, te lo juro, las dos versiones me parecían posibles. Y bueno, cambiando un poquito de tema, toca hablar un poquito del poderío de Pogačar, que al final ha sacado 6 minutos a Vingegaard, que quedó segundo en la general y 9 al tercero. No sé qué opináis, pero como dijo él en declaraciones, no ha tenido un día malo. Y al final lo ha demostrado cada día. Yo tenía fe, porque yo soy Team Vingegaard, lo admito, de que a ver si algún día le da esa pájara o algún día así medio malo, que solo lo podemos ver cuando ganó Vingegaard al sprint, cosa que no va a volver a pasar en la vida. Pero, pues eso creo yo. Pero no sé qué pensáis vosotros con respecto al tema. Bueno, quizá no ha tenido un día malo, quizá ese día que le ganó Vingegaard al sprint fue el día malo de Pogačar. Único. Lo que pasa es que con la superioridad que tiene el día malo le da para llegar con el siguiente mejor de la carrera, incluso para atacar, ¿no? Aunque casi le sale el tiro por la culata. A ver, efectivamente, ha ganado 6 etapas en el Tour y ha ganado por 6 minutos de diferencia. En el Giro también ganó 6 etapas y ganó por casi 10 minutos ante el segundo. Lo del Giro no me sorprende. Además, yo me acuerdo que dije antes del Giro que le veía ganando hasta 8 etapas. O sea, que lo del Giro no me sorprende nada. Lo del Tour sí. Lo del Tour, sinceramente, no esperaba semejante superioridad. Y yo creo que todavía ahora mismo estamos a martes. Han pasado 2 días desde que terminó el Tour y creo que no he sido capaz de asimilar demasiado bien o no le he dado demasiadas vueltas a lo que he visto, pero si ponemos todos los factores sobre la mesa, es decir, que venía ya del Giro, que ha sido superior prácticamente en todos los terrenos y que cada año es un poco más fuerte, porque está bastante claro.
a mí me ha dejado un poco ojiplático, la verdad. Es que, sobre todo, ya no es tanto los números, son las sensaciones visuales, esos ritmos de ascensión. Y no solo porque te digan, no, es que ha subido 3 minutos y medio más rápido que Matani o tal. No, no, si es que solo verlo, es ver la pantalla, a ver, pero dices, pero ¿cómo puede estar un tío subiendo unas rampas que pueden ser del 8, del 9 o del 12% a esta velocidad? A mí me parecía, sinceramente, me parecía por momentos casi que estaba viendo un videojuego más que una carrera. O sea, yo me he quedado un poco con esa sensación, que cada cual lo interprete como le dé la gana, no digo nada más, pero a veces tuve sensación de que esto es un poco irreal, ¿no? O sea, y por otro lado también he disfrutado mucho del show, es decir, no, que no se interprete como lo de irreal, como decir, uff, qué aburrimiento, gana otra vez, porque yo siempre he defendido que yo disfruto mucho de las exhibiciones individuales. Mientras el resto de rivales no tiren la toalla y sean de buena calidad, a mí que alguien vaya a tope y le saque 2 o 3 minutos al segundo en un día determinado, me parece estupendo. Yo también disfruto de eso, ¿eh? Pero sí que me he quedado sobre todo alucinado con los ritmos de ascensión y esa sensación visual de ir tan rápido subiendo una montaña. A mí es lo que más me ha llamado la atención. Sí, es que es lo que dice Saúl. A mí me daba la sensación de que su ritmo crucero era como el ataque a máxima intensidad del resto. Era como que él, a ver, no digo que no estuviese forzando, pero hay veces que diría que ni siquiera estaba al 99% y era un poco escalofriante. Pero por otro lado, era bastante espectacular ver hacer historia y también rompo en su favor una lanza y de su equipo. El debate este que se genera siempre de por qué gana todas las etapas si puede dejar una fuga, a mí eso siempre me parece un absurdo, tanto en el Giro, lo dije, como aquí en el Tour, y si puede ganar, debe ganar y no sé, se hablaba con Vingegaard, creo, de humillación, de sprintarla ahí en el final. Yo creo que dejarle a un rival como Vingegaard una victoria así regalada en el final sería casi más humillante, siendo su archienemigo, ¿no? Su némesis, pero no sé, yo lo de la parte de voracidad y tal la veo bien. O sea, que gane todo lo que puede, que nunca se sabe. Pero es verdad que por otro lado yo he disfrutado un poco más de los dos tours anteriores, donde es verdad que el dominio de Vingegaard y Jumbo en ese caso, no Visma, era bastante aplastante, pero siempre había como un intercambio de golpes, ¿sabes? Más real. Yo, o sea, tenía a lo mejor la sensación de que Pogačar podía petar algún día, pero como que estaba la incertidumbre. Aquí no, quitando el día del Eliorán, que gana Vingegaard ese sprint agónico, también porque parece como el único, bueno, como ha dicho Roque, mal día, entre comillas, de Pogačar. Quitando eso, yo no he visto en ningún momento ninguna opción a nadie. O sea, yo creo que podría sacar incluso más de los 6 y 9 minutos que sacó. Porque en el Giro no me sorprendió nada, porque lo siento para los rivales del Giro, pero yo creo que un Pogačar de otros años tenía que sacar esos 9-10 minutos a Daniel Felipe, Geraint Thomas. Pero de este Tour me ha parecido un salto de nivel bastante grande. Y ahora aprovechando que tocamos tema Vingegaard, la gente que le critica de que no ataca, de que juega a defender el puesto, no sé si se acuerdan que viene de Lechulia y de no competir y que estar haciendo entrenamiento en altura sin correr ninguna carrera, valga la redundancia. Pero bueno, yo creo que Vingegaard al 80% ha hecho un gran Tour. Y más cuando ha intentado atacar, no sé si os acordáis, creo que era la penúltima etapa de montaña, que, bueno, no hizo un gran ataque porque Vingegaard no tiene esa explosividad y esa aceleración tan espectacular como tiene el esloveno, pero bueno, por lo menos lo ha intentado, pero se vio, bueno, de hecho el otro día que enviaron a Wilco Kelderman y a Jorgensen, que bueno, que de hecho Jorgensen quedó segundo después de ese, no sé cómo llamarlo, esa exhibición de Pogačar, que fue una cronoescalada. El caso es que yo había leído que, claro, el plan era que fueran satélites o esos típicos gregarios de puente. Pero al final, cuando por el pinganillo dijo Vingegaard que iba vacío, cambian de estrategia y bueno, pasó lo que pasó. Pero bueno, para acabar, yo creo que he hecho un gran tour, a pesar de estar al 80%, y sigo pensando que un Vingegaard al 100% sí que le puede disputar el tour. Pero claro, el Tadej que se encontró fue, no sé, al 110%. O sea, fue una cosa, como dijiste, Saúl, de videojuego. A ver, yo de entrada decir que yo llevo años peleándome un poco por ahí en redes sociales, foros y demás con la gente que critica a Vingegaard porque hay gente que dice que si Jonas solo se centra en el Tour, que si es un corredor frío, que si no tiene carisma, que si es conservador, que por qué cuando se van Pogačar y él no le pasa el relevo. Yo siempre he ido un poco en contra de esa opinión porque, para empezar, lo de que solo se centra en el Tour es fácil de rebatir porque tiene un montón de victorias aparte del Tour.
Creo que hablo de memoria el dato, pero me acuerdo que algo que mencioné antes del Tour del año pasado, cuando la gente decía, no, es que Vingegaard solo se centra en el Tour y tal, y yo decía, ha llegado al Tour con 13 victorias ya en la temporada, ¿eh? O sea, y ganando desde febrero hasta junio, o sea, ganando en todos los meses en los que ha competido. Es decir, no es un corredor que se centre solo en el Tour. Evidentemente sí que da la sensación de que es capaz de sacar lo mejor de sí mismo en el Tour, pero gana muchas carreras desde el principio de la temporada y se las toma súper en serio, como Gran Camino, que me acuerdo este año de verle ahí hacer unos descensos tremendos en mojado y todo, y digo, pero qué necesidad tienes de bajar así, que vas a ganar la carrera igual, ¿no? Ahora le ha cogido miedo a los descensos claramente después de la caída de la Itzulia, ¿no? Pero bueno, por una parte esa defensa, ¿no? Por otra, el de que si no es tan atacante o que si no pasa el relevo con Vingegaard con Pogačar cuando se van ellos dos solos. Bueno, que no es tan atacante. Vingegaard es un corredor que cuando tiene piernas ataca y desde luego lo ha demostrado múltiples veces en el Tour y fuera del Tour. Y lo de no dar relevos a Pogačar cuando se van solos, pues depende de las circunstancias. Hay veces que los ha dado y hay veces que no los ha dado, y es que cuando no los ha dado es totalmente lógico que no los dase, porque no los ha dado en situaciones en las que era obvio que irse los dos solos iba a beneficiar más a Pogačar que a él, por tema de bonificaciones, por tema de los compañeros que tuviera detrás, por lo que fuera, ¿no? Entonces, y luego que si es un corredor frío y tal, pues yo creo que no. Yo creo que es un corredor que además muestra bastante sus emociones tanto dentro como fuera de carrera, ¿no? Se le nota su esfuerzo, siempre hace esos gestos que se nota muy bien, como que dice que no, o sea, cuando este Tour se ha visto muchas veces, ¿no? Cuando veía que no tenía el ritmo para seguir, que dice que no. Luego lo hemos visto pues muy emocionado, con las emociones a flor de piel a final de las etapas y eso. O sea, a mí es un corredor que sí me transmite realmente, más allá del objetivo que puedas ver de que gana de principio a final de temporada, porque así lo hace. El año pasado también lo demostró con una gran vuelta a España después de haber ganado el Tour. Para nada se durmió en los laureles. Y en definitiva, que yo a día de hoy, mientras no me demuestre lo contrario, yo siempre voy a defender a Jonas Vingegaard. A mí me parece un campeonísimo y un corredorazo, y ha hecho un Tour excelente, dadas las circunstancias. Sí, yo incluso subiría esa cifra, Roque, del 80%, porque según vatios y tal que sale, en Vingegaard ha estado incluso a un nivel superior a veces que ha ganado. Es verdad que los números siempre hay que cogerlos en términos relativos, porque al final, si tú estás superando tu récord, pero todo el mundo lo hace y te estás metiendo tiempo, al final no estás al mismo nivel relativo, aunque en términos absolutos estés mejor. O sea, tampoco le daría tanta trascendencia como hacen hoy en día en redes sociales y tal, pero yo creo que sí ha llegado en un punto medio bueno y se ha juntado su preparación escasa con un Pogačar mucho más fuerte de lo habitual. O sea, yo no tengo claro que ningún Vingegaard pudiese ganar a este Pogačar ni siquiera con una preparación perfecta. O sea, quiero creer que sí habría duelo, por el bien también un poco del espectáculo, pero no lo sé. Las críticas a él no las entiendo, nunca las he entendido de ese aspecto, aparte de lo del carisma, que siempre me parece muy subjetivo, porque cada uno lo ve en algo. O sea, a mí hay comportamientos que me pueden parecer menos carismáticos y a otros les encanta y viceversa. O sea, eso nunca lo he entendido, pero de que no es atacante. Si en cualquier vuelta de una semana o gran vuelta, en cuanto pilla un terreno ascendente, ataca sin pensar, ¿verdad? Que con Pogačar a veces mide más, pero yo creo que también es en cierto terreno en el que él se nota como inferior, igual que con Renko en algunas etapas, que notaba que si colaboraba igual le dejaban tirado en la siguiente tramo de tierra o repecho. Entonces, no sé. Yo creo que él va a lo suyo, hace su carrera, hace el plan que marca siempre Visma, salga o no, y bueno, yo qué sé, yo creo que es un corredor bastante ofensivo y que es muy tan campeón como Pogačar. Bueno, ha perdido esta vez y ya está. También yo creo que a veces hay mucha crítica de... Hay gente que toma como un bando muy enfrentado en esto, como si fuese una peli de héroes, sí, o de héroe contra villano, fútbol, Barça-Madrid, no sé, y es como que hay gente que critica todo lo que hace Pogačar sin sentido y gente que critica todo lo que hace Vingegaard sin sentido. Y encima, si ese año está dominante uno, más palos para ese, y este año otro, más palos para el otro. O sea, no le daría tanta credibilidad muchas veces. Sí, bueno, yo he tenido el placer de hablar con Vingegaard, de hecho, en Galicia, en Gran Camino. Y bueno, son personalidades totalmente diferentes. O sea, Pogačar es que es mucho más de, no sé si visteis hacer alguna broma o celebrando detrás de la espalda cuando iba a ganar su tercer Tour, haciéndolo con las manos. Y que igual Pogačar a simple vista parece muchísimo más simpático, mucho más payaso. De hecho, vi algún vídeo en redes que lanzaba a un espectador así un poco de coña o cosas de esas. Igual Vingegaard no los hace, pero vamos, coincido plenamente que son personalidades diferentes, son distintas, pero que al final, pues
cada uno tiene su carisma y su, no sé, su manera de atraer y de enganchar con el público. Pero vamos, yo con Vingar yo creo que es buen tipo, por lo menos lo que me ha demostrado a mí. Y bueno, ya otro tema importante es el tema Renko, que me ha sorprendido mucho y para bien. Aunque sí que en la crono sí que le vi que ya iba un poquito vacío, pero al final ha dado un gran salto, porque cuando le viene a Dauphin se le empezó a atragantar las etapas de montaña, o sea, como pensaba. Sube bien, pero le faltaba ese punto de estar arriba con los mejores escaladores. De hecho, con Jorgensen, con Carlos no llegaba a estar. Pero sin embargo, pasaron 2 semanas y parece que ese saltito que le faltaba lo recuperó. Obviamente no al nivel de Pogacar ni Vingegaard, pero vamos, se consolidó perfectamente en la tercera posición. O sea, en este Tour pudimos ver claramente el primer y segundo y tercer puesto, no como otros años que igual podía haber sido mucho más ajustado, sino los 3 corredores en su respectiva posición. Y Renko, pues en crono sabíamos que era por decirlo así, un monstruo, pero si ahora ha subido ese peldaño, esos 2 peldaños en montaña, puede ser un gran favorito, incluso si fuese a la Vuelta, no sé si va a ir, y no van Pogacar ni un claro candidato a ganar, porque si te hace las cronos como las hace, y si ahora te sube como te sube en este Tour, aunque parezca que no tanto porque queda 9 minutos de Pogacar, pero cuidado. Y más con el equipo que se ha reforzado, porque ahora hablaremos de Landa y luego de Jan Geert, Van Wilder que no hizo un gran Tour, pero bueno, yo creo que es un corredor que tener en cuenta en el futuro y ojo el equipo que está montando. Empieza tú, Pablo, ahora por cambiar un poquito la dinámica y que no sea siempre el mismo orden. Ahora los próximos temas empiezas tú. A mí me ha sorprendido Renko para bien. A ver, tampoco compraba eso de en cuanto se llegue a cierta altitud o alta montaña va a reventar y perder media hora, como en la Vuelta. Esto no funciona así normalmente. O sea, también hay estados de forma, preparación realmente bien hecha, porque Renko al final es como que a mí me da una duda en cuanto a regularidad, más que a no poder con algo. O sea, yo le veo capaz de fallar en una etapa que tú dices es favorito y luego en otra que no. O sea, no veo esa tendencia tan a los grandes puertos y tal. No creo que sea un escalador puro, pero como que a mí no me fiaba mucho de su regularidad en general. Y a mí la verdad que, bueno, me ha callado la boca tampoco diría, porque no apostaba totalmente en su contra, porque me parece que contra un crack así nunca debes ir en su contra. Pero me ha sorprendido gratamente y del Dauphiné es verdad que afinó yo creo mucho peso, se notaba visualmente y tuvo un nivel impresionante todo el Tour. Es verdad que algunos días sí ha perdido bastante sobre todo con Pogacar, con Vingegaard algún día. La crono final yo me la esperaba así, porque el día anterior ya lo vi un poquillo yendo a menos y era una crono muy, muy subida, bajada. Yo nunca le vi favorito para esa crono, para la primera sí, pero para mí los favoritos eran Pogacar o Vingegaard al 100%, incluso un Roglic que hubiese aguantado en la carrera, esa crono también le iba muy bien, porque Renko no considero que en la bajada tenga ahí el punto fuerte y esa crono era muy clave para eso, pero su dominio en los terrenos llanos, en algunas etapas cuando le atacaban y cómo recuperaba siempre a Pogacar y Vingegaard me parecía, no sé, una bestialidad y también una fuerza mental impresionante. Luego su equipo, que ha comentado Roque, también me ha sorprendido mucho. Landa, bueno, el que menos, porque al final este es como su nivel estándar a lo largo de los años, cambie de equipo, ¿no? O sea, cuando no le pasa nada raro, ni entra el landismo en juego, digamos. O sea, de hecho, lo comenté con Saúl, que al final Landa es como uno de los ciclistas que durante los años y casi ya décadas es como que siempre mantiene el nivel, esté en el equipo que esté, si no le pasa algo. Ya eso le manda al tercer puesto si no hay menos nivel, quinto si hay más, pero bueno, que hace fiable. Pero por ejemplo, Hirt estuvo bastante impresionante, incluso diría que Moscón, que yo tenía ya como alguien semi-jubilado, a mí me ha sorprendido aguantando en grupos de 20, 30. La verdad que Lefebvre tiene que estar satisfecho con sus chicos y digamos que, no sé si ha dicho algo, pero conociéndolo seguro que ya ha salido un poco a pasar facturas. Sí, parece que es otro paso más en esta reconversión del equipo de Patrick Lefebvre a más vuelto mano en lugar de equipo de clásicas donde bueno, les sigue costando mucho en los últimos tiempos. Ahí claramente les han pasado por encima, ¿no? Pero aquí como equipo vuelto mano, pues con ese foco en Renko, obviamente, pero se ve que han conseguido hacer un buen bloque en torno a él y que le funciona bien. Y ahí pues Landa ha estado bien, como suele ser el caso, ¿no? Cuando no es él el líder del equipo, que ha estado realmente bien, ha estado ahí sólido todos los días, haciendo incluso una buena contrarreloj el último día, aunque es verdad que le venía bien porque ya es con el desgaste, había bastante subida, bajada. Landa no baja nada mal, o sea que también eso le venía bien, ¿no? Pero específicamente con Renko, yo también me quedo un poco como Pablo, sobre todo con la regularidad que ha mostrado, que es
lo que para mí tenía que demostrar precisamente, lo que le faltaba por demostrar que podía hacer, que es ser regular día a día, porque yo sí que tengo claro que estando bien, y para mí probablemente ha estado en la mejor forma de toda su carrera deportiva en este Tour, ha llegado finísimo, se notaba chupado de cara, se le notaba que estaba en un peso realmente bajo para subir, pero se le ha notado con muchísima potencia en llano también. Esos cortes que hemos visto de cuando se quedaba, incluso en algún descenso, en algún tramo, y luego venía unos kilómetros llanos y cómo cerraba los huecos en la etapa esta de Bolonia, ¿no? La segunda o en el después del descenso del Galibier. En fin, Pablo ha hablado también de esos detalles, ¿no? Con los que yo también me he quedado, de cómo cerraba huecos en el llano, impresionante. Y con esta regularidad, pues evidentemente puede aspirar a grandes cosas, pero claro, si quiere pelear con Vingegaard y con Pogačar, necesita dar un pasito más todavía, que puede estar capacitado para darlo, por edad, porque es el más joven de los tres. Pero en general, vamos, yo creo que es un Tour que el que ha hecho, no voy a decir de matrícula de honor, porque es que eso hubiera sido, yo que sé, ganarlo, ¿no? Pero ha hecho un Tour de sobresaliente. Él tenía un objetivo, él lo mencionó claramente, que era ganar una etapa y terminar en el top 5 de la general. Ha ganado una etapa y ha terminado en el top 3 de la general, ¿no? No sé, a lo mejor si hubiera estado Roglic hasta el final, pues hubiera terminado cuarto de la general, pero bueno, que en cualquier caso iba a estar muy bien, porque yo a lo que voy, más incluso que al puesto, es al rendimiento, ¿no? Y a cómo ha estado día tras día. Se ha visto que puede ser un hombre Tour, que puede con el Tour en su debut. Y sí es verdad que en general, y quitando algún ataquito por aquí y por allá, pues evidentemente se ha vuelto a ver que el renco de las vueltas por etapas no es el renco de las carreras de un día o de vueltas pequeñas por etapas, que suele hacer ataques mucho más locos. Él es mucho más calculador cuando corre una gran vuelta porque yo creo que lo necesita, ¿no? Él se ve ahí un poco más limitado, sabe que hay algún rival superior y tiene que correr de otra manera. Entonces no es un corredor tan espectacular en grandes vueltas, pero sí ha demostrado que es un corredor que puede ser competitivo y que puede aspirar a ganar más grandes vueltas, que ya ha ganado la Vuelta a España, ¿no? Pero ya ha ganado una Vuelta a España y ya ha terminado en el podio del Tour. Entonces, quién sabe, a lo mejor Renko acaba su carrera deportiva con, yo que sé, puede acabar con 2 Tours y 3 vueltas o algo así perfectamente. Veremos a ver, que aún es muy joven. Yo quería añadir que a mí me ha recordado un poco en cierto momento al mejor Dumoulin, este que intentaba el doblete y hacía segundo en cada gran vuelta y eso, a nivel de no atacar mucho, pero estar siempre a un ritmo que va pasando escaladores, luego hacer locuras en crono. A ver, Renko es mejor, tiene más clase en otros terrenos, mucho mejor clasicómano, mejor corredor, pero en grandes vueltas me ha recordado un poco a esa mejor versión de Tom Dumoulin, un poco. Sí, aunque Tom en días inspirados yo creo que subía incluso más. Sí, tiene algunas que el propio Renko. Sí, tiene Europa, alguna cosa en la Vuelta a España, en algún murito también. O sea, Dumoulin tiene algunas ascensiones que son de puro escalador, pero también es verdad que no era capaz de mostrar eso día tras día. Son días concretos los que tiene así. Corredor diferente, pero bueno. Y bueno, ya para acabar con el tema Soudal, tema Mikel Landa, un poco de cara a la Vuelta. ¿Cómo lo veis? ¿Con opciones, si no podio? Yo creo que tú querrías otra respuesta, pero... No, sinceridad. Cuando hace una gran vuelta así, la siguiente, no sé, toca un poco de fiasco, yo creo. Espero que no, pero también es porque aguantar el Tour a este nivel, por mucho que vaya con menos presión, físicamente ha sido un Tour durísimo y ha acabado quinto por méritos propios, trabajando a lo mejor menos de lo que se esperaba, porque Renko, al no plantear una carrera ofensiva, como decía Saúl, pues tampoco muchas veces Landa podía trabajar, ¿sabes? No porque se quisiese caquear ni nada. Simplemente era por el devenir de la carrera. UAE siempre ponía el tren a tope y salía Pogačar y era un sálvese quien pueda. Y Landa poco podía hacer, pero quiere decir que el desgaste lo lleva ahí y es complicado doblar así en un corredor que, si no recuerdo mal, no hay como... un momentito. No recuerdo como que tenga precedentes de doblar 2 grandes vueltas a un nivel de disputar la general. Pero bueno, espero equivocarme y que pueda estar arriba, porque un podium por rivales y tal, aunque no se saben todavía, más o menos sería factible. Pero yo creo que a lo mejor puede buscar más bien alguna etapa en fuga o dejar su sello de otra manera. No sé cómo lo ves tú, Saúl. Bueno, así tirando de memoria, me suena que hay un año en el que Mikel hace cuarto en el Giro y sexto en el Tour, pero no estoy totalmente seguro de eso en este momento. Lo voy a tener que buscar. Lo voy a buscar, de hecho, y ya que estamos aquí. Yo juraría que sí. Yo no sé incluso si fue... No sé 2019 si fue ya puede ser con el Giro de Carapaz. Con Movistar.
con Movistar, sí, ese año es, sí. Y luego el Tour 2010... de Bernal. Sí, estoy cuarto, sí. Sí, eso es, cierto. sí. Entonces, yo creo que la capacidad de doblar vueltas a gran nivel la tiene. El problema para Landa es que muchas veces cuando da lo mejor de sí mismo parece que es cuando no es el líder. Y yo no creo que es porque le pueda la presión de ser líder, yo creo que es porque ha coincidido con las circunstancias de la carrera, ¿no? Entonces en este Tour hemos visto una muy buena versión de él, no siendo el líder del equipo. Claro, en la vuelta teóricamente va a ser el líder del equipo y a mí ya un poco tirando de la historia, ¿no? De lo que nos dice la historia, me hace pensar que va a estar un poquito peor. Y también creo que los recorridos vuelta le van un poco peor que los recorridos más fondistas de Giro Tour normalmente. Entonces, mis expectativas no serían demasiado altas. En el lado positivo, tengo la sensación de que no ha terminado demasiado quemado en general, ni del Tour ni de la temporada. Lo veo como un corredor que está relativamente fresco y su gran crono final creo que apunta en esa línea. Pero aún así, bueno, tengo mis dudas, ¿no? Le voy a dar el beneficio de la duda en sentido positivo, pero yo creo que va a estar un poquito peor que en el Tour, si tuviera que decirlo, o que le va a ocurrir algunas de estas cosas. Más bien lo segundo, quizás. Por estadística. Sí. A ver, el número de carreras creo que ha corrido unas 7, o sea, tampoco tuvo un calendario muy cargado, con lo cual lo normal es que haga Vuelta a España y alguna carrera más. Así que yo creo que va en el punto necesario de no estar sobrecargado, como viene algún corredor. Y bueno, yo cruzo los dedos de que no le pase nada, que yo creo que es la principal. Sí. Es lo principal. Esas cosas. Si llega de Vuelta a España sin que haya roto clavícula o sin que le haya atropellado un coche, pues yo creo que ya es un paso. Y luego si aguanta la primera semana, pues veremos a ver qué tal. Pero bueno, ya lo analizaremos cuando llegue la previa de la Vuelta. Ahora quería hablar un poco de estos corredores que terminaron del top 5 para abajo. Tema Jorgenson, tema Buitrago, que no sé si, por ejemplo, no sé si visteis el vídeo, ahora que hablamos de Buitrago, que echa a encarar Ciccone, que se agarró al coche durante la ascensión. No sé si alguno de vosotros, yo no vi si es verdad o no, pero Ciccone se lo recriminaba y el propio Buitrago le respondía que eso lo aprendí de ti. Sí. No sé si visteis el vídeo y demás. Sí. Yo creo que un poco la tensión seguro que luego están incluso, no como amigos, pero habrán hablado a lo mejor. Yo creo que muchas veces la tensión de los finales de etapa en gente que se está jugando las mismas posiciones son letales. Muchas veces parece que ni existen, porque muchas veces el 10º o el 9º en este Tour, en este tipo de finales en alto, ni eran enfocados porque Pogačar iba como que 5 minutos, 4 por delante. Pero claro, ellos estaban jugando cosas importantes y yo creo que han hecho en el plano físico todo un buen Tour, pero al final era sobrevivir y no había esa posibilidad de algunas etapas de... yo ataco de lejos con mis gregarios Puente, que decía antes Roque y tal, porque al final siempre había ritmo, apenas llegaban fuga y era sobrevivir para los Derek G y Jorgenson y compañía. Bueno, Jorgenson ha hecho quizá un Tour más vistoso por poder ser gregario, meterse en fugas, acabar fuerte, pero el resto ha sido un poco sobrevivir y, no sé, de coger la posición que le correspondía por piernas, simplemente. Sí, estos corredores, de hecho, tanto Ciccone como Buitrago, que yo los tengo en mi mente más como cazaetapas generalmente, o sea, son corredores que son buenos cazaetapas, los dos, y lo han demostrado, ¿no? Y han corrido un Tour más a aguantar ahí al puesto metreo, ¿no? De tratar de lograr el top 10, que al final, mira, han quedado el 10 y el 11, ¿no? Ciccone lo perdió en el último día con Buitrago. Sí, es poco vistoso en ese sentido, pero claro, han tenido buenas piernas, lógicamente, para terminar en ese puesto. Pero es verdad que claro, por el tema del ritmo que comentaba Pablo, el ritmo que ha habido bastante alto en general, bastante o muy alto en las ascensiones, para este tipo de corredores ha habido poquísimas posibilidades. Es decir, era una cuestión de que o pillaban una fuga de salida, como es el caso de Jorgenson, en la etapa que hace segundo, o ya no había otra opción, porque es que ya en el, no sé, vamos a decir, kilómetros iniciales o intermedios de la ascensión final, ahí ya no podía arrancar nadie. Yo me acuerdo, claro, esto me viene con los ritmos del Sky y otras épocas, ¿no? Que veías a lo mejor que iban ahí 25 corredores y
y te decían, no, y la gente se quejaba, no hay ataques, y te decían, no, es que no se puede atacar porque hay mucho ritmo. Y yo sinceramente no me lo creía entonces, porque joder, si hay mucho ritmo, pues te aguantarán 6, 8, no te van a aguantar 25, ¿no? Si te aguantan 25 es que no hay tanto ritmo. Entonces, yo ahí iba un poco desafiando esa excusa que para mí no era una excusa, pero en un tour como para mí no es una excusa. O sea, cuando estos corredores ahí que van octavo, noveno, décimo y demás, cuando veías que no atacaban, es que no atacaban porque no podían, porque bastante hacían con aguantar, porque estos sí que han sido ritmos fuertes de verdad. Me acuerdo hablando con un buen amigo mío que sigue el ciclismo así de una forma más casual, pues ve básicamente son las grandes vueltas y no todas las etapas de montaña. Y me decía después de la etapa del Galibier, pero si saben que es tan fuerte, ¿por qué no se alían los rivales para atacar a Tadej Pogačar? Y le digo, pero tú has visto los ritmos que ha puesto el UAE uno tras otro, que prácticamente se estaban quedando solo ellos en el grupo, porque ya llegó un momento en el que había 7 corredores y 3 eran del UAE, o 4, o sea, era cuando estaba todavía estaba Ayuso, Almeida, Simon Yates, que ese día cedió un poquito antes, pero estuvo haciendo su trabajo, y el propio Pogačar, ¿no? Pero si es que quién iba a atacar, si veías ahí a Roglic, a Vingegaard y a Evenepoel, que iban aguantando a durísimas penas. Es que no se podía hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso es bastante claro. Y yo creo que esto ha hecho que esa actuación que a veces se ve como un poquito gris de estos corredores que están en la parte baja del top 10 haya sido aparentemente un poquito más gris porque no han tenido opciones de moverse, aparte de Jorgensen, de esta etapa que hemos mencionado, que ha hecho un gran tour y que ha terminado fuerte, y Derek G también lo ha intentado varias veces. Quedó tercero en una etapa, de hecho. Sí. Otra cosa es que se colocó mejor en general. En la de la tierra se metió ahí Derek G. La que ganó Tour G con Pidcock segundo y fue Derek G tercero, ¿no? Fue él. Sí. ¿Segundo? Creo que tercero. Que iba a decir que otra cosa es que alguno a nivel individual no haya decepcionado su rendimiento. Yo abro un poco el melón Carlos Rodríguez, que a mí quizá, o sea, no critico su actitud porque yo creo que no ha tenido opción de jugar como el año pasado ese descenso que hizo cuando coronó y el Juke Plain como un minuto y poco de ellos y se pararon y atacó y le llevó la victoria, pero es que quizás su rendimiento y el de Ineos ha sido bastante bajo. Yo creo que también porque ha habido mucho nivel, pero sí había quedado un poco ese mito de Carlos Rodríguez como fondista de la tercera semana y tal, por su estilo más diésel, y yo en realidad siempre he dicho que nunca ha acabado tan fuerte la Grandes Vueltas, lo que pasa es que tenía siempre caídas para justificar ese rendimiento, pero esta vez ha pasado lo mismo, sin un motivo justificante. Y mira que a mí Carlos me encanta y me parece un muy buen ciclista, pero no ha sido el Tour, quizá tras las expectativas del año pasado, yo creo que esperado ni deseado por todo. Hombre, yo sí esperaba un buen rendimiento en la tercera semana por parte de él, porque a lo mejor es un error extrapolarlo, pero lo que habíamos visto especialmente esta temporada es que las vueltas duras de una semana las estaba terminando muy fuerte. Sí, su mejor día ha sido siempre el último en las vueltas de una semana que ha disputado. Entonces, esa capacidad de recuperación extrapolada a una vuelta de 3 semanas me hacía pensar que podía ser uno de los corredores más fuertes de la tercera semana, y yo estaba a mediados de Tour y sobre todo cuando Roglic se tiene que marchar pensando, pues bueno, yo creo que Carlos Rodríguez ahora es el gran rival para Remco Evenepoel de cara al podio, ¿no? Y sin embargo es precisamente en esa última semana cuando ha terminado un poco peor, pero quizá efectivamente tengamos que cambiar un poco ese chip, que sí, que Carlos termina muy fuerte las vueltas de una semana, pero de momento con las de 3 semanas no podemos decir lo mismo. Yo, de hecho, antes del Tour había dicho que Carlos haría podio. Por eso, porque igual yo pensaba que Remco igual a partir de la segunda semana, pues no que es un pajarón, pero igual perdiese un tiempo bastante precioso y que Carlos, sin embargo, recuperase. Pero al final fue justo al contrario. Y yo creo que, o sea, este Carlos no es el mejor ni mucho menos. Yo creo que el próximo Tour, pues espero que va a llegar mucho mejor. Y yo creo que igual no llega súper bien en la tercera semana, pero mejor que otros van. O sea, hay corredores que ves que van a menos, pero yo, por ejemplo, como Landa y Carlos, yo creo que en ese aspecto son parecidos, que van a más. Igual aún le falta ese punto de madurez que igual tiene Landa, pero yo creo que es un corredor que en la tercera semana debe ir a más. Y yo creo que lo puede hacer, solo que en este Tour, pues tampoco tenía el equipo que igual tuvo en otras ocasiones en Ineos el mejor conocido Sky,
pero yo creo que lo puedo hacer bastante mejor y yo espero que sí. De hecho, en la crono no hizo una crono buena y las etapas que además que eran etapas que le vienen bien, de altitud, con desnivel, puertos largos para corredores diésel, pues tampoco le vimos bien. Entonces, yo creo que simplemente que no llegó en el punto idóneo. Pero bueno, por lo menos terminó séptimo, Sí. no se cayó y bueno, yo creo que es una experiencia que para el año podemos ver mejor. Y hay otro corredor que ya lo tenía marcado, que es Dereki, que hizo una muy buena Dauphiné y que se está viendo. El año pasado no corrió solo clásicas, carreras de 2, 3 días y ahora en su primer tour termina noveno. Y aparte lo vemos que es un corredor que es bastante completo porque en las etapas de montaña se defiende. Me gustaría verlo más ofensivo, pero bueno, como dijisteis ya, el bueno no dejó ni las migajas. En las contrarrelojes, de hecho el otro día, no sé si quedó cuarto o quinto, o sea, marcó uno de los mejores tiempos desde que llegaron los bichos de verdad. Y luego lo vimos en la tierra, pues pasárselo bastante bien. Con lo cual es un corredor que igual de cara a vueltas o giros lo podemos ver un poquito más arriba. Y yo creo que aún tiene margen de progresión. Aunque tiene 26 años y no es Evenepoel, ni es un chaval como Carlos, ni Ayuso, pero yo creo que tiene margen de progresión. Yo creo que tiene mucho margen, porque más que la edad me quedo con que el año pasado su aparición estelar fue en el Giro, en la fuga. Yo no lo recuerdo de antes, sinceramente creo que alguna vez hasta le he preguntado a Saúl de dónde ha salido Derek Jeep, pero era otro corredor. Era una especie de Ben Healy distinto, quizá también más completo a nivel de rodador, pero también subía, pero no lo veías haciendo generales. A mí lo de este año en el Dauphiné, en el Tour, me ha sorprendido muchísimo. Y leía un artículo sobre que ni siquiera había preparado una gran vuelta antes con un concentración altitud doble como esta, ni se lo había tomado así el tema peso y tal. Y claro, yo me parece esos detalles más importantes que la edad, porque al final si es la primera vez que hace una preparación así, puede tener margen en la siguiente y a mí me ha sorprendido mucho y lo veo muy, muy completo. Yo creo que no hemos visto todavía su techo, ni mucho menos. Sí, yo coincido en que tiene todavía un gran margen de progresión para mí, independientemente de la edad, porque es un corredor que es como bastante nuevo en el ciclismo de carretera. Tiene su historia ya un poquito más larga en pista, que seguramente por eso lo hemos visto mejor, lo hemos visto menos hasta ahora en carretera. Es verdad que recuerdo hablarlo con Pablo un poco, ¿no? Pero tampoco yo le supe decir mucho, ¿no? O sea, sí, sé que competía en pista y demás, pero no tenía demasiada idea sobre él. Y por mucho que hiciera un gran giro el año pasado con diferentes fugas en diferentes terrenos, estando a punto de ganar etapas, creo que hizo 4 veces segundo o algo así, fue en etapas, algunas quebradas de media montaña, de alta montaña, se metió en todo tipo de terrenos, ¿no? Y como muchos corredores que también tienen experiencia en pista, está demostrando ser un buen rodador y un buen contrarrelojista. Entonces, es muy completo, pero yo para nada esperaba que se fuera a meter en la general, ¿eh? Ni de Dauphiné ni de aquí. O sea, cuando lo vi en Dauphiné, que ganó aquella etapa que era hace un final todo que picaba para arriba y demás. ¿Mm? El final es encuesta que sí, El que final ganó. encuesta, sí, con Romain Gregoire, creo que fue que lo disputó. Dije, bueno, vale, pues vuelve Derek, que lo teníamos un poco desaparecido, había estado lesionado y demás en las primeras semanas de la temporada. Yo me había olvidado de él, ya desde la temporada anterior. Pero ahí reapareció y luego ya verle en Dauphiné que aguantaba día a día tras la montaña y todo. Eso me sorprendió mucho. Recuerdo que le hicieron una entrevista después y le preguntaban con qué ambiciones iba al Tour. Y hablaba que, bueno, que en principio no se planteaba la general, que iba a tratar de buscar una etapa, pero que si de paso se veía ahí metido delante, pues iba a tratar de meterse en la general, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado, porque yo creo que la etapa también se la planteó el día de los tramos de tierra y demás, que hizo tercero, estuvo en el sprint final con ese grupito ahí que se jugó la etapa. Ya ganó un poquito de tiempo sobre los favoritos, estaba ahí delante y al final ha demostrado ser muy sólido en todos los terrenos y estar ahí. Entonces, no sé por dónde va a tirar, si va a tratar de centrarse ya más en corredor de vueltas por etapas y entrenar exclusivamente para ese terreno, prepararse más para eso, va a tratar de ser un poquito más versátil, porque me parece un ciclista que puede ser también un buen clasicómano por las condiciones que tiene y está claro que, aunque no haya tenido muchas oportunidades en este Tour, pero alguna ha tenido lo aprovechado, es un ciclista que le gusta atacar, se vio en el Giro del año pasado. Y no sé muy bien por dónde va a tirar. Creo que tiene un gran potencial en general, pero bueno, hay que saber reconducirlo también
sobre todo en este ciclismo de hoy en día, que incluso ser muy bueno en muchos terrenos puede que no te sirva para ganar nada si no eres el mejor en alguno, ¿no? Porque es que hay tantos corredores que son muy buenos en muchos terrenos diferentes que o de verdad eres un auténtico fenómeno o te vas a conformar siempre con quedar entre, yo que sé, entre cuarto y décimo, que eso también es lo que puede pasar, ¿no? Para el típico corredor que al final quien mucho abarca poco aprieta ahí. No sé si le puede acabar pasando eso, ¿eh? No me sorprendería que fuera el típico corredor que veamos siempre ahí cerca de los primeros puestos, pero que le cueste muchísimo rematar, porque le cuesta rematar. Es un corredor que ya se vio en el Giro del año pasado, ¿no? 4 segundos puestos, y de momento es un ciclista que es poco ganador, pero tiene buena pinta. A mí me gusta por actitud también, no sé, me gusta cómo corre, incluso parece bastante simpático en las entrevistas, tengo que decirlo. Y cambiando un poco de tema, no nos podemos olvidar de Vinan Girmay. Maillot verde, 3 etapas, ganando Philipsen. Yo creo que este nombre sí que nadie lo tenía en su libreta o en su móvil apuntado como favorito a los sprints. Desde luego, yo le veía pudiendo pescar a lo mejor alguna que fuese con un final encuesta o alguna No, etapa pero en la ganó en llegadas llanas Sí, por eso completamente. digo, o alguna caótica como la de la primera que ganó, que sí hubo una caída y tal, pero yo ese dominio, bueno, es verdad que a veces Philipsen cuando tenía bien el tren lo consiguió, también ganó alguna Groenewegen y Cavendish, pero como que yo me quedé muy sorprendido también en los sprint intermedios, mucho control para ganar el maillot verde, y él y su equipo yo creo que no soñaban con este Tour, o igual soñaban, pero eso era un sueño, pero me ha sorprendido mucho, pero también es verdad que es un ciclista que tiene una clase excepcional, lo sabemos todos, pero como va apareciendo y desapareciendo en oleadas, así en rachas, digamos, me acuerdo cuando ganó, no sé si fue Gante en su momento, luego en el Giro, aquella llegada que disputaba Van der Poel y luego le ganó una y era como, parecía que iba a comerse el mundo, de repente desapareció otra vez, ha hecho alguna cosilla, pero vamos, este año está un poquito mejor, un poquito más regular, pero no esperaba ese Tour, vamos, ni por asomo. Yo tampoco. Para empezar, era un ciclista que igual desde 2022, que es cuando gana lo que mencionas, la Gante, cuando gana aquella etapa en el Giro y demás, y luego le sale un 2023 no tan bueno. De momento, en lo que llevamos de 2024, entre que tampoco estaban dando tantísimo, sin andar mal, ojo, que ya había ganado algunas cosas, y alguna lesión, alguna caída también, tuvo en el Giro y demás, yo no sé, lo había sacado un poco de mi radar, ya es un corredor con el que no contaba tanto. Entonces, de entrada, llega el primer sprint y va y lo gana. Pero bueno, yo en mi mente justificaba, vale, pero ha sido un sprint caótico. Fijaos que los nombres que han estado delante, pues tampoco eran los favoritos. O sea, fueron él y Gaviria, fueron primero y segundo. Luego se vio que había corredores ese día que tenían muy buenas piernas, pero se quedaron cerrados, como fueron Arnaud Delis o Dylan Groenewegen, que estaban detrás de ellos, pero es que no tuvieron terreno para salir. Entonces mi sensación es que lo disputaron los que estaban delante, no los que tenían mejores piernas. Y yo no contaba con eso. Y luego cuando le veo ganar ya más sprints, digo, ostras, cuidado, cuidado con esto. Que aquí sí que ya está demostrando que aquello no fue casualidad y sobre todo que puede ser un muy buen sprinter en llano, que no tenía yo tan claro que fuera a serlo. Entonces, pues evidentemente, grandísimo Tour, gran sorpresa para mí, 3 etapas, maillot verde. A mí si me hubieran preguntado, pues yo en el mejor de los casos le daría una etapa y esperaba más. De todas formas, yo esperaba un Tour de Girmay si me hubieran preguntado como el que ha hecho Arnaud Delis. Es decir, pillar algún top 5 por aquí y por allá, pero sin ganar etapa. Esas eran mis expectativas con el eritreo, pero las ha superado con mucho. Ahora a ver si es capaz de mantener este rendimiento o vuelve a ser un poquito guadiana, ¿no? Como después de aquellos éxitos de la primavera de 2022. Y aparte un detalle, a diferencia de otros sprinters como puede ser Cavendish o Philipsen, bueno, Philipsen no tanto, Groenewegen quizás, no pasa del todo mal la montaña. O sea, no se le ve un corredor, no digo que ahora vaya a ser un escalador, que no se me entienda mal, pero es un corredor que igual no te va a llevar a un fuera de control o que sea alguna etapa que va a llegar al sprint pero un porticillo antes, pues de un estilo Mats Pedersen me recuerda, Sí, pero sí. negro, o sea, es la diferencia. A mí me Pero recuerda un vamos. poco a Freire cuando yo le seguía de niño en el Tour, un poco de ir a veces de rueda en rueda, aguantar mejor las etapas de montaña. O sea, no se parecen nada físicamente, también más corpulento y alto y eso, pero siempre me ha recordado un poco a Freire, quizás mucho menos regular, pero con ese toque de genio y de sprinter que aguanta. Bueno, Freire subía más, en mi opinión, en su mejor momento, mucho más.
Pero bueno, me da más ese tipo de sprinter que a un sprinter puro, sí. Pero que al final te dan muchas más papeletas para ganar. Sí, porque si metes igual un puerto tercera y metes un poco de ritmo y ya pues te cargas a los Cavendish y demás, pues creo que te da muchas más papeletas para ganar. Incluso el tramo de tierra, igual en una llegada, pues igual en un grupo tan numeroso, pero sería también otro candidato si no llegas a la fuga. Y otro tema que tenía apuntado, tema Movistar. Porque tenemos a un Enric Mas que, bueno, flojito. Lazcano, que yo he contado, de hecho, en un juego que tenemos, había tenido a Lazcano porque dije, seguro que va a ganar una etapa y no ganó ninguna. Aramburu tampoco ganó. Gaviria varias veces al palo. Fórmulo desaparecido. No sé qué os ha parecido el Tour de Movistar. Pues, a ver, yo separaría un poco actitud de rendimiento y resultados. Bueno, algunos en rendimiento sí se salvan, porque Lazcano no ha ganado etapa, pero ha tenido días de andar mucho. También quizá gastando en Sí. ciertas etapas que yo decía, no es el día, pero muy corriendo a los Lazcano, sin guardar ningún vatio. Luego, también me ha gustado la actitud del propio Enric una vez estaba fuera de la general en los últimos días. De hecho, yo aposté que ganaba la etapa en la que se escapa ahí con Carapaz y al final les pillan Vingegaard y Pogačar, vamos, la última de Sí. montaña. Y porque le veía como que sí, tenía más o menos la actitud correcta de eso que se le ha reclamado otras veces, que vaya por fuga y tal, lo que pasa es que estaba imposible. Pero claro, eso no quita que sea un fiasco su Tour en clave general y su rendimiento. Yo creo que Enric, se diga lo que se diga, si tiene piernas para colarse en su mejor momento en un top 10, o incluso viendo a Landa que a veces dan rendimientos similares en un top 5 de este Tour, pero por H o por B el Tour no es su carrera y no le está saliendo nunca. Luego, pues también Aramburu yo lo he visto mucho en fuga. No sé, me gusta el cambio de chip. También con Gaviria en los sprints, que tuvo alguno que yo dije, madre mía, que al final Gaviria yo no daba un duro por él, siendo sincero, y puede ganar alguna etapa, así que no lo ha conseguido. Pero bueno, que yo creo que hay cosas negativas y positivas de Movistar, no todo es negro en este Tour. Bueno, a lo mejor os vais a sorprender, pero es que a mí me parece que Movistar ha hecho un tour realmente bueno. A lo mejor no sé si estoy siendo demasiado benevolente, pero a mí me han dejado muy buena sensación porque han tenido muchísima presencia en carrera en cualquier tipo de etapa. Han hecho top 5 en tropecientas etapas, y cuando haces top 5 en tropecientas etapas significa que tienes mucha presencia en carrera, porque no estoy hablando de que hayan hecho solo en un tipo de etapa, han hecho top 5 en varios sprints, con Gaviria, que ha sido segundo, tercero, cuarto, quinto también otro día. En el tramo, en la etapa de tierra con Aramburu, que estuvo ahí y además metieron que ese día pudo cambiar mucho la cosa si no pincha Lazcano, ¿eh? Si no pincha Lazcano, ojo que ahí Movistar tenía 3 corredores delante, al final se quedaron con 2, que tampoco está mal, Aramburu y Romo. Aramburu ahí, pues peleando la etapa hasta el final. Lo que pasa es que con Aramburu, para mí le pasa una cosa que es el típico corredor, que hay algún corredor más que le ocurre esto, que da la sensación de ser más rápido en sprints de grupos grandes que en sprints de grupos pequeños, porque es que en grupos pequeños nunca gana, pero pequeños, me refiero cuando llega con 3, 5, 6 corredores, ahí nunca gana, y luego te puede ganar un sprint de un grupo de 30 corredores, que a veces lo ha hecho, ¿no? Es una cosa de estas peculiares, no sé si en los grupos pequeños no gestiona bien las cosas, llega demasiado tostado al final lo que pasa, pero le ocurre esto. De Lazcano, pues ha resumido, creo que bien, Pablo, su Tour. Para mí es que se ha metido en fugas muy perras en todos los sentidos, ya no solo por la calidad de los rivales, sino porque es que por detrás iban a muerte, y se ha metido en fugas 6 días al menos, y creo que 5 de ellas no han llegado. No han llegado porque atrás iban súper fuerte, y en la que ha llegado ha hecho quinto, y en la otra, que era el día de los tramos de tierra, pues ha pinchado. Yo creo que esa etapa, es una convicción personal, pero yo creo que esa etapa lo hubiera ganado Lazcano si no pincha, pero eso evidentemente nunca lo sabremos. En lo de Gaviria que hemos dicho, y bueno, pues Enric Mas, que en la última semana por lo menos ha podido quedar, salir del Tour un poco con una buena sensación de actitud y física, tampoco ha estado mal en estos últimos días, y sobre todo sabiendo reconvertirse, ¿no? Que yo tenía muchísimas dudas, yo estaba pensando que cuando Enric Mas se vio fuera de la general que no iba a dar no iba a dar pie con bola a la hora de pillar fugas, y sin embargo sí que las ha pillado, sí que las ha pillado, y ha hecho ahí tercero en una, quinto en otra, entonces bueno, no ha estado mal. Para mí el corredor que más ha fallado ha sido Fórmulo, que lo has mencionado tú, Roque, o sea, Fórmulo en el Tour prácticamente ni nos hemos enterado de que ha estado, y hubiera sido un muy buen corredor para algunas etapas, sobre todo así más de media montaña, de haber estado bien. Y es curioso porque en el Nacional de Italia, que
yo lo estuve comentando, locutando para Eurosport. Yo lo vi muy bien a Fórmula I. Pensaba que llegaba bien al Tour y luego en el Tour no ha estado bien, no lo sé. Javi Romo ha hecho un buen Tour. También Sí. me ha gustado por la presencia. Ha estado ahí metido más o menos en la general en el top 15. La última semana se le ha hecho muy durilla, pero también se ha metido en algunas fugas y demás. No sé, yo ya digo, mi impresión sobre Movistar es, no sé si sorprendentemente buena, pero a mí me ha gustado mucho el Tour que han hecho, aunque no hayan conseguido ganar etapa. Y bueno, ya para terminar, sorpresas y decepciones de este Tour. 3 de cada uno, ¿os parece? Alteramos otra vez el orden, Saúl, que me ha tocado bastante ahora empezar. Vale, sorpresas y decepciones. Voy a decir, claro, decepciones pueden ser desde muchos puntos de vista, ¿no? Pueden ser de rendimiento, pueden ser de otras cosas. Voy a empezar. ¿Qué quieres? ¿3 sorpresas y 3 decepciones o 3 Sí, en total entre una y sí, 3 otra? de cada, ¿no? Vale, decepciones. Decepción número 1. Si puede contar como decepción, además seguro que Pablo va a decir la misma, la caída de Primo Roglic. Porque yo tenía unas ganas tremendas de verlo por fin y después de tanto tiempo peleando hasta el final en un Tour. Creo que estaba muy bien. Estoy convencido de que hubiera terminado en el podio. Lo siento por Renko, pero estoy convencido de que Primoz hubiera terminado en el podio y la verdad es que me supuso un poco bajón porque es que ya da un poco de lástima. Es que es, o sea, el turno quiere a Roglic. Entonces, para mí eso es la decepción principal de este Tour. No es una decepción en cuanto a rendimiento, es una decepción por algo que ocurre en carrera, ¿no? Desde mi punto de vista. Luego también en cuanto a decepciones así de rendimiento y demás, yo diría que la última semana de Carlos Rodríguez, para mí, como he explicado un poco antes, no es lo que yo esperaba. Yo estaba un poco basándome en eso de lo fuerte que había terminado este año las vueltas de una semana, pues me dejó bastante frío su última semana. Y en cuanto a decepciones así del resto, pues tampoco tendría una tercera así muy, muy clara. Podría hablar del rendimiento de Enric Mas, ¿no? Pero es que hemos hablado, pero tampoco tenía una gran confianza en él. Corredores así de los que esperase más en este Tour, yo creo que por decir uno, Van der Poel. Salir en un Tour con el maillot arcoiris después del temporadón que llevaba y asomar tampoco, no tener opciones ni siquiera de ganar en el día de los tramos de tierra y que su presencia se haya limitado a un par de intentos de meterse en fugas que tampoco han tenido demasiado éxito y a hacer un par de lanzamientos muy buenos porque han derivado en victoria, eso sí, de Philipsen. O sea, cuando a Philipsen le ha lanzado bien Van der Poel, ha ganado bien las etapas, ha sido clave en eso. Pero por lo demás, muy gris, ¿no? O sea, esa sensación de que Van der Poel ha venido a altura a entrenar para estar a tope en los Juegos Olímpicos, pues a mí me ha dejado un poquito frío. Y en cuanto a sorpresas en sentido positivo, Derek G, desde luego, no lo esperaba a este nivel ni con esa consistencia de cara a la general. La victoria de etapa de Mark Cavendish, yo siempre me equivoco con Mark Cavendish. En 2021 dije que ni de coña llegaba a igualar el récord de Dimers, lo igualó. Y en 2024 dije que tampoco iba a ganar una etapa, que sí que iba a estar metido en algún sprint ahí segundo, tercero, como hizo el año pasado, que hizo segundo una vez, pero que no iba a ganar la etapa y no iba a superar el récord. Y sin embargo, sí que lo ha superado. Entonces, esa sería otra sorpresa positiva. Y la última sorpresa positiva sería que he llegado a ver a Joao Almeida trabajando en algún momento para Tadej Pogačar, cosa que no esperaba para nada. Así que con estos apuntes me quedo. Tu turno, Pablo. Vale, empezando por las decepciones, para no repetirme un poco lo de Roglic, que en mi opinión es exactamente igual a la de Saúl, pero para seguir en su equipo, es verdad que tanto Roglic como Blasov llegaban con muchas mejores sensaciones del Dauphiné que Jay Hindley, pero para mí Jay Hindley, que además siempre ha sido una pequeña apuesta personal, tengo cierto aprecio sin mucho motivo, yo me parece un corredor que tiene mucha clase y que su Giro, el que gana en 2022 y el que disputa en 2020, están algo infravalorados a nivel físico y este rendimiento me parece muy pobre, sin una excusa. Si han dicho que a lo mejor ha tenido alguna enfermedad en la preparación, sus jefes y tal, pero
no sé, el rendimiento tanto a nivel de pedirse de la general las primeras de cambio, como quedarse en la fuga siempre de los 4 o 5 mejores escaladores. Le ha echado actitud, lo ha intentado, pero no sé, me parece que un corredor como él no puede estar fallando cada 2 por 3 en objetivos, porque al final, aunque fuese Roglic el líder, tanto él como Blasov tenían que estar ahí de backup, ¿no? Ahí de respaldo, pero no ha sido su turno ni mucho menos. Luego, otra decepción personal, quizá Carlos Rodríguez, yo también, porque, no sé, yo, digamos que aunque no tenía claro eso de quizás esa campanilla un poco del podium, que tanto lo decían, porque no es algo que haya dicho Roque solo, yo lo he visto en muchas previas y porras de gente así que muy experta y tal, y eso como que salía muy a menudo su nombre, entre que algunos pensaban que Renko podía petar un día y Roglic caerse un día, yo veía como que el nombre de Carlos Rodríguez tenía mucha fuerza para el tercer puesto y yo no esperaba eso, pero sí un top 5 y como que fuese el más cercano al escalón de Renko o Roglic, si seguían todos en carrera y no. La verdad que ha sido algo decepcionante. Una tercera decepción, pues no sabía ahora cuál decir, porque a mí lo de Enric no me ha decepcionado demasiado porque sé que puede dar más nivel, pero no sé por qué no tenía buenas sensaciones de cara a su tour. También otros ciclistas que creo que han rendido fatal, como Jacobsen, pero tampoco confiaba mucho. Quizá hablaría de los sprints en general, de las etapas de sprint, que a mí me parece una aberración que no haya una fuga durante muchos días seguidos y se vaya. Bueno, siguen yendo rápido porque no sé qué pasa en el ciclismo profesional hoy en día, que incluso cuando parece que van de máxima fumada van a 45 de media, pero ya me entendéis. O sea, ha habido días muy, muy duros de ver y que creo que hay que reflexionar, tanto la organización del Tour como ciclistas, todos, porque no se puede permitir esa imagen del ciclismo. Y esas etapas a mí, en el Giro por lo menos veías a, no sé, Mirko Maestri o algún ciclista de equipo italiano invitado dándolo todo y alguna vez hasta llegando más lejos de lo esperado, pero no sé, esto no puede ser. O sea, sobre todo cuando se han juntado 2 o 3 etapas continuadas así, como digo. Quitando a Abrahamsen, que no lo hemos mencionado y para mí ahora lo meto como primera sorpresa de eso, quitando ese ciclista, el resto no ha tenido actitud en muchas etapas. Sorpresa el propio Abrahamsen, porque para mí me viene sorprendiendo toda la temporada. O sea, yo no lo tenía muy en el radar. Sí que había leído mucho esa historia de los 20 kilos de músculo y tal, que siempre cojo un poco con pinzas, pero bueno, no creo que sea todo tan así como lo venden y tal, pero me ha parecido que no solo su actitud, sino su fuerza para estar un día tras otro en las 2 primeras semanas en cabeza de carrera constantemente ha sido digna de mención. Y yo creo que en clásicas va a dar alguna vez un disgusto si le dejan irse de salida o en alguna etapa de gran vuelta. Me recuerda un poco a una versión mejorada de un ciclista que nos gusta mucho a Saúl y a mí, que es Taco Van der Horn, Sí. que tuvo también su época así. Y me ha parecido muy impresionante. Luego, quizá no mencionan las mismas que Saúl, pero también han parecido sorpresas positivas, pues Girmay, que lo hemos comentado, que ha sido impresionante. O sea, sorpresa sin ninguna duda. Otra sorpresa, bueno, quizá podría decir Renko, o el propio Renko. O sea, no me sorprende su rendimiento máximo, pero bueno, yo sí, como confieso que sí esperaba esa debilidad en cuanto a regularidad varias veces. No le veía como lo de la vuelta, ya lo he dicho antes, de perder media hora de repente, pero sí me ha sorprendido un poco su consistencia. Yo creo que por mucho que ahora muchos apunten al carro y tal y eso, yo creo que él mismo, o sea, estaba sorprendido porque sus lágrimas a mí me parecían a veces de emoción, de decir, he espantado muchos demonios y fantasmas de mucha gente criticándome con que no valgo para la escalada, para grandes vueltas. Yo creo que eso sí de verdad había calado en él, más de lo que nos creemos. No era una parida así de redes sociales y tal. Yo creo que sí estaba muy presionado y esto le puede liberar bastante. Bueno, y ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Hombre, no te libras. Vale, vamos a empezar por las decepciones. Bueno, a mí un corredor que bueno, yo lo tengo como superclase, que es Wout van Aert, que ha hecho varios podios en etapas, pero claro, un corredor como él hay que exigirle un poquito más. Después de lo que hizo el año pasado con Vingegaard, destrozando a Pogačar en grandes puertos, para mí era un corredor que puede haberse llevado 2 o 3 etapas tranquilamente. Ya estando en plena forma, las dos contrarrelojes podían llevárselas él. Si bien es verdad que, claro, no llegó un buen momento de forma y que había 2 personajes como Renko, Benepul y como Tadej Pogačar, pues al 100%, entonces complicado. Y en los sprints, pues Jasper Philipsen y Vinian Girmay, que está un paso por delante del resto. Por decir otro nombre, bueno, el Groupama, así en general, que bueno, ha hecho, si no me equivoco, algún top 5, algún top 3, creo que Quentin Passer en alguna etapa. Pero más allá, o sea, Lenny Martínez y David Gaudu, que eran así los dos, creo yo, los dos tenientes de la escuadra francesa, pues a Lenny Martínez casi me enteré ayer que estaba corriendo porque
antes de que llegasen todos los buenos en la contrarreloj, pues aparece ese nombre como ahí el primero. Pero después de eso, desaparecido. Y David Gaudu, que parecía que va a ser el sucesor de Pinot, pues se le está quedando un poquito grande ese traje. Así que espero y veremos que a ver si pueden remontar. Y por decir otro nombre, Carlos Rodríguez. O sea, lo siento por repetir, pero yo la verdad lo tenía que iba a hacer muy buen tour. Yo, como dije antes, pensé que iba a hacer podio y me ha defraudado. No, me da un poco de pena decirlo, pero bueno, me ha decepcionado claramente. Y en cuanto a las 3 revelaciones o 3 sorpresas, obviamente vamos a decir a Deregui, porque en la Dauphiné dije, ojo, si este tío está tan bien, pues puedo hacer un tour muy bueno. Quizás no tan buena en general, pero sí dar mucho espectáculo en etapas de media o de alta montaña. A ver si el próximo año puedo combinar general y etapas de alta montaña, porque es lo que echaba de menos. Un poco de gente que estaba 15 20 minutos, pues intentarlo y volver a meterse en el top 5 y eso que pasaba hace 2 o 3 años, pero bueno, que este año no pudo ser por circunstancias de carrera. Otro nombre por no repetir, podemos decir, por ejemplo, Buitrago me sorprendió. Buitrago, que lo tenía ahí. Sí que era un corredor que tiene capacidad de hacer esos top 10, esos top 15, pero vamos, también había terminado tercero en Lieja y cuando le pregunté en la entrevista, ¿tú que eres más de clásicas, eres más de grandes vueltas? Me dijo, bueno, un poco de todo y por lo menos sí que es un corredor que igual no está para hacer un podio en una general o un top 5, pero sí que es un corredor que es de ese estilo Holanda, de que tiene su nivel y que yo creo que va a ser muy regular, que no va a dar, salvo que le pasen desgracias como muchos ciclistas, pero yo creo que va a ser un corredor bastante regular y que incluso en fugas puede ser, si se mete claro y se le deja, porque ahora mismo está complicada la cosa, pues ser un rival a tener en cuenta. Y la otra sorpresa para mí fue Biniam Girmay, o sea, sin duda. Para nada contaba con verlo ahí delante y que se haya llevado creo que 3 etapas y el maillot verde, además siendo el primer africano, pues dice mucho. Además, es muy importante tanto para su país, Eritrea, como para su continente, con lo cual esas serían mis 3 sorpresas. Aparte, bueno, de las decepciones que dijisteis de Jay Hindley, de Enric Mas, que Jay Hindley yo lo tenía también como otro corredor muy buen escalador, pero que después de esos giros es como, parece que ya hice mi trabajo y ahora ya a disfrutar de la vida, del profesionalismo. Y digo yo, tienes mucho motor, ganó una etapa en Naruns, que me acuerdo con el Bora, una de las primeras etapas del Tour de creo que del año pasado. Sí, la 5, se pone Sí, líder. y se vistió de líder, de hecho, pero ya no sé si al día siguiente, a los pocos días ya lo perdió y se ve con un corredor que, bueno, que parece que su tope de forma, su gran nivel, pues queda un poco atrás y espero que lo pueda recuperar, porque yo creo que es un corredor que tiene mucha clase, pero como dijiste tú, Pablo, en las fugas, pues me sorprendió también que se quedase tan pronto, porque no creo que, o sea, sinceramente no pienso que escale peor que Richard Carapaz, de hecho yo lo tenía como un mejor escalador que Richard Carapaz de grandes montañas, de grandes puertos, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, por no olvidarnos del 1X con Abramsen, que no, obviamente no va a ganar la montaña porque no es un corredor que le va a ganar bien por peso y demás, además súper corpulento, pero yo creo que siendo un equipo que igual de los con presupuesto más bajo, pues se han dejado ver y muy vistosos. Yo creo que también un buen tour de ellos. Y ya nada, yo creo que nada más que añadir. Gracias a los dos de nuevo por venirnos por aquí y ya hablaremos de cara a la vuelta. Ahora sí, una semanita o 2 de descanso, que yo creo que falta nos hace después del Giro, del Tour. Y nada, gracias a todos y gracias a los espectadores. Gracias a ti, Roque. A ti por la invitación, como siempre. Venga, chao, chao.